Querida iglesia, les saludo con la paz del Señor. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Yo quería compartir en Lucas 23, 26. Gloria a Dios. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo: Hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros misma y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventurada la estéril y los vientres que concibieron y los pechos que nos criaron. Hasta ahí la palabra del Señor. Acá dice, ¿verdad?, que el Señor le habían llevado para crucificarle, ¿verdad? Pero para que se entienda bien, ¿verdad?, ¿quién es nuestro Salvador, verdad? Es tremendo. Y muchas veces se nos dice que Dios no hay, que todo, para tener duda, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo, le doy gracias a Dios porque nosotros estuvimos acá, después Dios nos llevó a Paraguay, nos convirtió allá y nos trajo otra vez acá. Acá estamos ahora. Los propósitos de Dios no sabemos cómo es, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque pudimos conocerle. Gracias a Dios por eso. Y esta es la palabra que el Señor me dio esta mañana, o sea, para compartir, como decía la hermana la vez pasada, que traigamos alguna palabra para compartir, ¿verdad? Y esta era la cosa más tremenda para mí, ¿verdad?, cuando yo era incrédulo. Y esto era lo que más me tocó, hermano. Lo que más me tocó era esto, lo que hizo el Señor Jesús por nosotros, para salvación, ¿verdad? Porque era para que nosotros seamos salvos, ¿verdad? Es tremendo. Y eso es lo que yo más valoro por el Señor, ¿verdad?, que Él hizo por nosotros. Y le doy gracias a Dios hasta hoy día, ¿verdad?, que nos sostiene, porque prueba tenemos, ¿verdad? Pero todo es para que sigamos adelante, ¿verdad? Porque dice que tenemos que ser como el oro, ¿verdad? Tenemos que ser refinados todos los días. Entonces, eso es lo que yo entiendo del Señor, que si tenemos prueba, que confiemos en Él. Que Dios le siga bendiciendo, mi hermano. Los saludo con la paz del Señor. Doy gracias a Dios por un día más de vida, por mi familia. Y voy a compartir el Salmos 86, versículo 15. Amén. 86, 15. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Le doy gracias al Señor por esta palabra, porque
Cuando Mati tenía 18 meses, tuvo el virus del síndrome urémico hemolítico, que estuvimos en el hospital de niños de San Justo y bueno, le daban 4 horas de vidas y en ese momento le cerré el corazón a Dios. Todos me hablaban del Señor y yo no quería saber nada, ¿no? Y bueno, me decían que tenía que pedir al Señor y me tenía que arrepentir de todas las cosas malas y no seguía cerrándome al Señor. Y bueno, Mati salió del hospital de niños y después, bueno, por desobediencia de nosotros, vuelve a caer internado en el hospital 21 y de mi desesperación, recién en el hospital 21 conocí al Señor. Con esta palabra, me acuerdo que leí este texto y le pedí al Señor que me muestre si Él verdaderamente existía y que salvara a mi hijo, ¿no? Y me quedé dormida leyendo este texto, soñé con el Señor, no le veía la cara y Él me hablaba en el sueño que me quedara tranquila, que Mati iba a salir y que era el camino de Él, ¿no? Y bueno, le doy gracias al Señor porque esto marcó mi vida y siempre hablo de este salmo, que con este salmo yo me rendí al Señor verdaderamente. Y bueno, del hospital 21 salimos un 22 de enero del alta y el día 23 de enero lo entregamos al Señor acá en esta casa y desde ahí nunca más nos apartamos y el Señor siempre nos está sosteniendo en todo. Espero que esta palabra les sea de bendición, que el Señor los siga bendiciendo. Los saludo con la paz del Señor, hermanas y hermanos. Y yo quiero compartir lo que a mí me impactó de la palabra del Señor, que hasta el día de hoy, en mi recién nacida espiritualmente, pero son muchas después palabras de Dios, así como dijo la hermana también Romano. No os venguéis unos a otros, también a mí me habló esa parte, pero muchas partes de la Biblia. Está en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Gloria al Señor. En realidad el versículo 6, pero el versículo 10 es el... Amén, hermanas y hermanos, lo compartimos en el nombre de Jesús. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria al Señor. Dice el primero, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso fue mi oración siempre delante del Señor, porque yo sabía de dónde vine, de dónde me llamó el Señor, y de que desde esa noche que yo acepté al Señor, recibí como mi Señor y Salvador, mi oración fue al Señor de no apartarme nunca más de su camino, porque esa noche que yo nací en mi vida espiritual, Dios abrió mi entendimiento e iluminó con su luz mi entendimiento y me dio entendimiento de su palabra. Y entonces mi oración fue siempre que me dé firmeza para afirmarme en su camino, a no apartarme nunca más de Él. Y que me perfeccione como a Él le agrada. Y que me fortalezca también en mi lucha, en la prueba, en la adversidad. Fue siempre y es siempre mi oración, hermanas y hermanos. Esta es la palabra que me impactó y me marcó la vida hasta el día de hoy. Y doy gracias al Señor por eso, porque Dios es amor y Dios es nuestro Salvador. Él conoce nuestro corazón, dice que delante de Él estamos desnudos. Siempre le digo al Señor, quita de mí todo lo que no te agrada, Señor, estoy desnuda delante de ti, mas fortaléceme, Señor, y dame la fuerza que necesite para seguir adelante. Y Dios les siga bendiciendo. Y el Salmo 121, el versículo 1 al versículo 8 también. Y muchos, hermanas y hermanos, Dios hasta hoy me habla y seguirá hablándonos. Los saludo con la paz del Señor. Y bueno, yo quiero compartir en 1 Corintios 15, versículo 1 y 2. Esta fue uno de los primeros pasajes que
penetró lo más profundo de mi ser después de que yo me decidí por Cristo. Después de que me bauticé, me acuerdo que esta palabra se predicó cuando estábamos todavía en el comedor, cuando se dictaban ahí las reuniones. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Es muy clara esta palabra y bueno, cuando el Señor me habló, me dijo, o sea, que de nada sirve todo lo que haya hecho hasta ese momento, o sea, hasta hoy, si mañana nosotros nos apartamos del Señor, si decidimos alejarnos de Él, si dejamos de santificar nuestras vidas. Y por eso esta palabra me marcó y me instó a que pueda perseverar en el Señor. Para que, como dice su palabra, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Que el Señor los siga bendiciendo. Amén, hermanos, bendiciones. Qué difícil, ¿no? ¿No les pareció tarea difícil? Fue muy, muy difícil, porque si bien yo nací en cuna evangélica, tuve que conocer al Señor un día, ¿sí? No es que nací y ya fui salva o cristiana, sino que tuve en muchos años y largos años un montón de tropiezos, un montón de cosas que obviamente tuve que conocer al Señor para que cambiaran en mí, ¿sí? Y recuerdo que las primeras palabras que impactaron mi vida, creo que una vez lo compartí, fueron sobre perdonar, ¿sí? Sobre arrepentimiento y sobre santificación, ¿sí? Cuando recién tuve mi primer encuentro con el Señor. Pero al estar buscando esos versículos, el Señor nuevamente era como, les voy a compartir lo que actualmente está marcando mi vida, ¿sí? La mayoría saben que yo estoy en un tratamiento renal, ¿sí? Y recuerdo que yo hace 4 años atrás había tenido lo mismo y el Señor me sanó después. Y me acuerdo de esta palabra que está en Salmos 33, versículo 20. Recuerdo que aquella vez yo lo leí, ¿sí? Y ahora, nuevamente cuando empecé con dolores de nuevo, y bueno, yo ya sabía que era eso porque era exactamente el mismo dolor. Fui para que me hagan la ecografía a ver si era lo que yo pensaba, y realmente sí. Y me acuerdo que ese día salí bien y salí mal, pero mientras la ecógrafa me decía de todo lo malo, que cómo mi vida iba a cambiar y demás, se me venía nuevamente este versículo, ¿no? Y no me podía acordar dónde era que estaba, pero lo tenía acá, son 3 versículos, lo tenía acá, y no me podía acordar dónde estaba, y hace poco lo compartí en una oración, en una reunión de oración, lo encontré, ¿sí? El Señor me mostró dónde estaba, y es Salmo 33, versículo 20, que dice así: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿Sí? Y la realidad, hermanos, que cada día, esta Biblia, les cuento, es nueva. Y la tengo hace un poquitos meses, y veo que cuando la Biblia es nueva se pegan las hojas, pero esta hoja ya está toda de tantas veces porque lo leo todos los días. Porque es una palabra que realmente me da paz, ¿sí? Simplemente con leerla me da paz. Es difícil que te digan, no, mira, no puedes hacer esto, y realmente vivirlo, que hay veces que no te podés calzar o demás, es muy difícil, y que te limite a hacer tu vida normal, rutinaria, que tengas que dejar de hacer cosas por esto, ¿no es cierto? Pero
cada vez que quizás quiere venir la tristeza o demás, el Señor me muestra esta palabra nuevamente. Y no es que estoy llorando de tristeza, sino que puedo ver la fidelidad de Dios, ¿sí? La paz que Él da. Dice, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Yo confío en Dios, ¿sí? Yo confío en Dios, y una de las oraciones que hice, Señor, yo no voy a cuestionar lo que tú haces, porque yo sé que nada se escapa del control de Dios. Que hoy estemos acá, Dios ya lo sabía, ¿sí? Todas las cosas lo sabe Dios. Por eso le doy gracias al Señor por esta palabra, por lo que Él hace en mi vida, y nada, simplemente quería compartir este versículo. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Yo quiero compartir en Romanos 12:12, que ya lo comparto cada rato, ¿no? Lo tengo muy presente. Búsquenlo tranquilos, es un versículo conocido, cortito, ¿sí? 12:12, ¿sí? Romanos 12:12, ¿sí? Es un pasaje que me llevó a otros pasajes y bueno, y esas tres oraciones que hace este versículo es algo que tenemos que tener presentes, ¿no? Y está en tiempo presente. ¿Lo tenemos? Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones y constantes en la oración, ¿sí? Y este versículo, la verdad que me ha sido de bendición y bueno, y me de bendición, ¿no? Porque la palabra, como decía aquí, que es viva, sí, es eficaz la palabra, como decía Enrique, y todos los días vos lees el versículo, como compartía Prise, y Dios te sigue ministrando, te sigue hablando, ¿no? Gozosos en Cristo, porque Él viene por nosotros. Yo lo miraba de esa forma, ¿no? Estamos esperanzados, y me llevaba a Romanos 5, la esperanza no avergüenza, no nos avergonzamos de que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que sabemos que un día vamos a verle a Cristo. Amén. Sufridos en las tribulaciones, Pablo también lo decía a Timoteo, tenés que sufrir penalidades como buen soldado. ¿Cuántos son buenos soldados de Jesucristo? Entonces tenemos que sufrir. En este mundo venimos a sufrir, ¿sí? Pero en Cristo. Amén. Padecer por la causa de Cristo, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y tenemos recompensa en los cielos. Vamos a tener. Ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida, en cuantas cosas, a fin de agradar a aquel que nos tomó por su lado, que es Jesús. Él es nuestra esperanza. Así que si queremos agradarle a Él, no nos enredamos por otras cosas. Y después dice constantes en la oración. Amén. Para conocer a Dios necesitamos leer su palabra y necesitamos orar. Amén. Necesitamos tener una vida de oración. Y esto es lo que más, a veces, sinceramente, me es difícil a mí, ¿sí? Los discípulos ciertamente no le dijeron, enséñanos a predicar a Jesús, sino enséñanos a orar, ¿sí? Jesús, enséñanos a orar. Y a veces cuesta, hermanos, sinceramente a mí me cuesta orar muchas veces, ¿no? Pero qué bueno que tomarnos un momento en el día, en los momentos, y ser hombres y mujeres de oración. Eso es lo que Dios quiere, constantes en la oración, dice, no solo un momento, ¿no? Un momento, ¿sí? En Tesalonicenses, Pablo dijo, orad sin cesar. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿sí? En el ayuno dijo, ayunad a tu Padre en lo secreto y Él te va a recompensar en público, ¿sí? Y cuántas otras pasajes, ¿no? Que me llevaban en este versículo con estas tres oraciones, ¿no? Que es en tiempo presente. Tenemos que estar gozosos en Jesús, ¿sí? Sufridos en las tribulaciones por causa de Cristo y tener una relación con Cristo, ¿sí? Que esto demanda la oración, ¿sí? Tenemos que hablar con el Señor todos los días. Y realmente espero que le haya sido de bendición esta palabra. Amén. Los saludo con la paz del Señor. Los invito a abrir su Biblia en 1 de Pedro 2:10. Este es uno de los versículos que Dios pudo ministrar a mi vida. Dice, antes no tenía identidad como pueblo, ahora son pueblos de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Yo en tiempo pasado había pasado por una crisis emocional en la cual no tenía identidad en Cristo, no tenía identidad como persona, no tenía ningún tipo de identidad. Solamente sabía que me llamaba Joana, pero
preguntándole al Señor, le decía, Señor, ¿cuál es el motivo de mi vida? ¿Cuál es el motivo para el cual yo pueda seguir? Y el Señor me dice, yo te hice nueva criatura, yo te hice fuerte, yo te hice lo que sos. Entonces cree en mí porque vas a salir adelante. Yo te voy a dar lo que vos deseas. Y es una familia, la cual hoy día el Señor ya lo cumplió y todavía sigo esperando muchas cosas más, obviamente. Pero yo le estoy sumamente agradecida al Señor porque día a día me sigue hablando, me sigue cuidando y yo me sigo sintiendo muy amada, muy protegida, como si fuera Isabela cuando está conmigo a UPA. Pero en cada situación, en cada dificultad, siempre me pongo en sus manos y le digo, Señor, llorando como si fuera una bebé, Señor, me dijiste que soy tuya, entonces ahora hazte tu trabajo. Amén. Hermanos, los saludo con la paz del Señor. Le doy gracias a Dios primero por mi familia, por mis padres, mis hermanos y por mi familia Nuria y los chicos. Amén. Yo quiero compartir Salmos 136, versículo 23, que mi familia lo deben conocer. Amén. Mis hermanos, mi papá, mi mamá. Dice este versículo dice: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Le doy gracias a Dios porque este versículo, cuando nosotros cuando vivíamos acá, teníamos un ranchito, era un ranchito la casa nuestra. No estaba terminada, no tenía paredes, ¿no? Prácticamente de material no. Y había una pared que tenía una de las paredes era una placa de aglomerado, no sé cuánto tenía, era grande, y mi papá aprovechó esa, la pintó toda y escribió este versículo, hermano. La verdad que este versículo me acompañó a lo largo de toda mi vida. De que yo empecé a leer, lo primero que leí fue eso, amén. Y como dice también en Deuteronomio 6, dice, el Señor le ordena al pueblo de Israel que anoten todas las leyes en los postes y hagan murales, para que cuando los chicos, sus hijos pregunten, ellos les cuenten por qué escribieron eso, amén. Y yo le doy gracias a Dios porque mis viejos, mis padres, no me habrán podido dar, cuando en mi niñez, no me habrán podido dar muchos lujos o cosas. El Señor me dieron lo más importante, la palabra de Dios, amén. Porque eso es lo más importante. Porque ¿sabe por qué es importante la palabra de Dios? Porque el verbo es Jesús, amén. La palabra es verbo y el verbo es Jesús, dice Mateo, el verbo encarnado, amén. Habla de que Jesús que la palabra de Dios hizo carne. O sea, por eso hay que tener respeto y tratar de cumplir con su palabra y meditar todos los días, amén. Así que bueno, que el Señor siga bendiciendo y anoten, hagan eso, ¿no? Rayenlas. En vez de poner River Capo o Aguante Boca, qué sé yo, pongan un versículo bíblico y va a funcionar. Sus hijos se van a acordar. Amén. Que el Señor siga bendiciendo. Amén, hermano. El saludo con la paz del Señor. Yo quiero compartir en Mateo capítulo 22, versículo 35. Es una palabra que me acuerdo desde muy chiquito y ya más de grande pude investigar más, pude leer más acerca de esto. Dice así la palabra de Dios, para ser breve, amén. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Y este versículo, este pasaje me impactó, amén, hermanos, porque si nos ponemos a ver en esa situación, Jesús, estaban los fariseos, y como dice acá en el versículo 35, uno para tentarle le preguntó a ver qué iba a decir Jesús, para hacerle una trampa, para ver que Jesús se equivoque en algo. Sin embargo, Jesús conoce los corazones, amén. Conoce nuestros corazones también. Y los fariseos, para que se den una idea, eran unas personas hipócritas que querían cumplir toda la ley.
Y sin embargo, Jesús, este mismo Jesús, en el Sermón del Monte, les habló cuando habla acerca del adulterio, y le dice que con tan solo codiciar a la mujer de tu prójimo ya están cometiendo adulterio. Entonces Jesús va más allá. Los fariseos se dedicaban solamente a mirar los pecados visibles, pero Jesús conoce todo tu corazón, amén, y conoce todos tus pensamientos, amén. Y fíjese en el versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Nosotros estamos acá, hermanos, porque amamos a Dios. Amén. Y quizás recién lo estás conociendo y todavía no tuviste ese encuentro personal con Jesús, pero es la noche, amén. No perdás el tiempo, amén. Y el segundo es semejante. ¿Qué quiere decir? Que estos dos mandamientos van juntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdense cuando Jesús dijo, no hay mayor amor que dar la vida por un amigo, amén. Jesús es el mejor amigo, Él murió en la cruz de Calvario por nosotros, amén. También, y a esto quiero resaltar, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como dice también en Juan, no podemos decir que amamos al hermano, que amamos a Dios y a nuestro hermano no amamos, amén. ¿A qué se refiere? Que si amamos al Señor Jesús, tenemos que amar a nuestro hermano también. Amén, hermanos. Y esta palabra yo me acuerdo desde muy chico y siempre me viene a mente. Amén. Cada vez que tenemos roce, tenemos dificultades, si nosotros amamos a Dios, debemos amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Amén. Y es lo que quería compartir y verdaderamente estoy contento por todo lo que están compartiendo, que el Señor nos habla. Amén. Este es un pasaje, como todos dicen, de todo lo que Dios nos habla. Amén. Pero es lo que quería compartir en esta noche. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por poder estar acá, por mi familia, por ustedes. Están todos muy lindos. Quiero compartir Isaías 53:11. Isaías 53:11. Este versículo es de los que más me gusta y con el que el Señor me habló en un punto de mi vida. Y bueno, vamos a leerlo. ¿Lo tienen ahí? 53:11 Isaías dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esta palabra es como que dice en esta visión Isaías, antes de que Jesús sea crucificado, dice, él va a ver todo lo que sufrió, todo lo que padeció Jesús y va a quedar satisfecho, ¿sí? Y esta palabra Dios me habló en un sueño y me lo confirmó cuando leí este versículo, de que todas mis frustraciones en ese momento, todos mis problemas hoy en día, todas las cosas que no puedo vencer yo, Él ya lo hizo. Amén. Él hizo lo más importante y lo más difícil y lo que era imposible que yo haga. Él saldó la deuda que yo tenía con Dios. Todo lo demás, el Señor me dijo con una sonrisa, ¿sí? Lo que yo recuerdo con una voz apacible, yo ya hice todo. Lo demás lo podés hacer vos ya. Así que este versículo me ayuda cuando hay dificultades, problemas. Él quedó satisfecho con su obra. Él no nos debe nada a nosotros. Y nos promete que si nosotros hacemos nuestra parte, va a venir a buscarnos. Así que el Señor lo siga bendiciendo. Llegó el tímido del grupo. Yo quiero compartir con ustedes el primer versículo que aprendí a leer cuando apenas aprendí a leer. Amén. Está en Salmos 19:1. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Cuando apenas aprendí a leer, como dije, se lo leí a un compañero de colegio y no lo entendió bien y me dijo: ¿por qué los cielos pueden contar la gloria de Dios? Amén. Y yo le dije: mirá, muchos le rezan al sol, a la luna, al cielo, al mar, a todos le rezan, menos a Dios, le dije. Nunca le hablan a Dios. Amén. Y yo, está bien, está el sol, la luna, ¿no? Yo le creo al Creador, le dije. Y me dijo: ¿pero quién es el Creador? Y le volví a decir: Dios. ¿Pero quién es Dios? Y bueno, ya se me fue un poco la paciencia en ese entonces. Y nada, hermanos, este fue el primer versículo que a mí me tocó mucho también,
porque dice, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Cuántos son creados por Dios? Todos somos creaciones de Dios, amén. Y bueno, nada de eso quería compartir con ustedes y que Dios los siga bendiciendo. Bueno, los saludo con la paz del Señor. Le doy gracias a Dios por un día más de vida, por cada uno de ustedes, y yo quiero compartir en Hebreos 11. Amén. 11:1. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, esta palabra me acompaña, tengo varias palabras que me llega cuando la leo, que me acompañan siempre, pero esta palabra es la que hoy en día me da fuerzas, y es la fe en Dios y poner mi confianza en Él día a día. Y bueno, los invito a que lean todo este versículo, que está muy bueno, es muy lindo. Y bueno, también quiero alentarlo, que pongamos nuestra confianza en el Señor, que Él, como dice acá, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y bueno, con esto una vez más los aliento a que pongamos nuestra confianza en el Señor, que muchas veces nosotros queremos lo que le pedimos a Dios ya ahora y no lo vemos, pero pongamos nuestra confianza en Él y tengamos fe en Él, que tarde o temprano Él siempre nos da la respuesta. Amén. Y que el Señor lo siga bendiciendo.